Normalmente solemos asociar la política al hecho de gobernar y a esas actividades que llevan a cabo los políticos. Pero, ¿qué significa realmente la política? El ser humano tiende a vivir en sociedad por eso. En algunos casos podría llegar a ser, y en muchos casos es un caos, debido al choque entre las distintas formas de ver la realidad y el enfrentamiento por los intereses de los distintos individuos. Como ya hemos visto, no todas las personas tienen el mismo punto de vista ni los mismos principios morales. Entonces, para vivir en sociedad, siempre unos u otros tienen que ceder para garantizar el bien común. Las normas que rigen nuestros derechos, obligaciones y prohibiciones las dicta la política. Hay distintas formas de hacer política según la visión de los que llevan a cabo. Por ejemplo, podemos encontrar el socialismo, el fascismo, la dictadura, la monarquía absoluta, la monarquía parlamentaria, la república, la oligarquía, la teocracia, el liberalismo o la anarquía, entre muchos otros. Podemos dividir las ideologías de los distintos individuos en dos grandes grupos. En primer lugar, tenemos un grupo de gente que cree en la repartición de bienes y la abolición de las clases sociales. Estos defienden una industria pública donde no haya grandes jefes, se garanticen los derechos de los trabajadores y las riquezas se repartan igualitariamente. Esto es lo que actualmente se llama izquierda, siendo su forma más extrema el comunismo. Por otro lado, tenemos a la gente que cree que se ha de distinguir entre distintas clases sociales dando prioridad a las clases altas, como los grandes empresarios y en la mayoría de los casos también a la iglesia y a la aristocracia. Esta ideología defiende la libre competencia donde el empresario puede escoger las condiciones de su empresa y sus trabajadores. Esto es lo que actualmente se llama derecha, siendo su forma de gobierno más extrema, la oligarquía o la aristocracia. Los extremos no acostumbran a funcionar bien y suelen llevar a crisis sociales y a guerras civiles. Normalmente la virtud se encuentra en el equilibrio, por lo cual debería de hacerse una política donde las empresas pudieran competir, pero a la misma vez asegurando los derechos mínimos de los trabajadores. Esta es la idea de centro. Así se alcanza el bien común, ya que todos salen ganando de forma equilibrada. La situación política actual en la mayoría de países es algo parecida a esta idea de centro, con partidos de tendencias de derechas o de izquierdas. Con las elecciones, la población vota a los partidos que más se ajustan a sus ideologías y de esta forma cada partido recibe un número de votos, con los cuales coloca un número de diputados en el Congreso que serán los encargados de proponer y votar las decisiones. El problema del sistema democrático actual es la falta de información objetiva y verificada, ya que los partidos buscan la forma de adornar sus palabras, usan discursos demagógicos y en muchos casos enfocan más en desmontar al resto de candidatos que en defender su posición con sus ideas y prometen cosas que finalmente no cumplen, sin ningún tipo de consecuencia al respecto. Con todo esto, al final, la población, en muchos casos, pierde el hilo y acaban votando a partidos que no comparten sus mismos ideales. En resumen, los políticos no son los encargados de organizar la sociedad, pero todos tenemos la responsabilidad de decidir cuáles serán estos políticos que nos representen. Por esto, es muy importante que nos informemos bien, para saber cuáles son los principios de cada partido y poder escoger el que más se asemeje a los nuestros. De esta forma, conseguiremos una democracia real y evitaremos que partidos y medios jueguen con nosotros. El peor enemigo de un gobierno corrupto es un pueblo culto.